Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Damos inicio con la asignatura Métodos y Técnicas de Vinculación Comunitaria. El profesor encargado de impartir esta asignatura es el profesor Edward Rivera. Buenas noches, profesor. ¿Licenciado en qué? Perdón, ¿en turismo? Buenas noches. Sí, licenciado en Turismo Empresarial. Ah, ok, mucho gusto. Pues damos inicio, profesor, sin más Ok, preámbulo. perfecto, muchas gracias. Ujú. Estamos. Bueno, buenas noches. Como ya lo comentaba nuestro Jaciel, me va a tocar trabajar la asignatura de Métodos y Técnicas de Vinculación Comunitaria. A lo mejor podrá sonar un poco tedioso hablar de métodos y técnicas, mas sin embargo, vamos a tratar de que sea un poco dinámico esto, vamos a tratar de que sea más fluido, no meternos muy tedioso para no complicarnos mucho la existencia y que tampoco les haga muy aburrido esta parte, ¿no? Sí es un poco hablar de meternos al tema de investigación, pero vinculado con la comunidad, hablando de vinculación comunitaria, si bien es cierto dentro de esta profesión que se está incursando, tiene mucho que ver el factor social o el trabajo con la sociedad. Entonces, de esta manera vamos a estar viendo mucho la forma en que nos vamos a relacionar con el medio, con el contexto, de qué manera, cómo, por qué, buscando qué objetivo, ¿no? Eh, Vamos a manejar mucho la parte de algunos videos, unos documentos, por ahí en la asignatura ya les puse algunas bibliografías, algunas vienen ahí de manera general, pero sí me gustaría que también de manera personal consultaran otras fuentes bibliográficas para que ampliaran un poco más el contexto y el concepto. Eh, a la manera de estar avanzando, si gustan intervenir con alguna pregunta o alguna duda, estén ahí disponibles, pueden hacerlo con toda confianza, pueden interrumpir, no hay ningún problema por mí. Muy bien. Voy a proyectar una diapositiva. La unidad uno vamos a abarcarla así de manera general, ya de manera específica, pues ya con la bibliografía, las temáticas recomendadas ahí en la materia, pues ya vamos a avanzar más a profundidad. Como les digo, va a ser un poquito más dinámico a escuchar, perdón, lo tedioso, y aquí nos vamos a ir manejando. La primera unidad se llama La aventura de la investigación científica. Y vamos a ver temas como la introducción a la investigación, noción de la investigación, características de la investigación científica, a grandes rasgos, las características y objetivos, unos tipos de investigación, los más usuales, los que más se practican, pero también vamos a mencionar los otros porque son complementarios. Y vamos a hacer mucho hincapié en lo que es la IAP, que es la investigación, acción participativa, el último tema de esta unidad, porque es factor principal y fundamental para dentro de nuestro papel con el contexto social, ¿no? Eh, Habrán escuchado ya a grandes rasgos, yo creo que es investigación, o simplemente la palabra investigación en muchos contextos, inclusive en la misma asignaturas que ya han llevado, ¿no? Sin más preámbulos, al escuchar nuestra investigación vamos a entender como un proceso de descubrimiento de algo nuevo. Aquella búsqueda para detectar algo nuevo, simplemente eso es investigación. También se puede identificar como aquel proceso mediante la aplicación de un método científico. Esto quiere decir que son algunos procesos, sistemas, métodos que se requieren para obtener precisamente esa información de la que hablamos y que sea un poquito más fidedigna. ¿Qué quiere decir esto? Que sea un poquito más certera, más confiable, y para poder nosotros entender y comprender, en dado caso, verificar y corregir lo que andamos buscando, lo que queremos encontrar o a lo que queremos solucionar o algo nuevo que queremos aportar, ¿no? La academia, una institución certera, encargada de las investigaciones, la Academia Nacional de Ciencias
Ella establece que el objetivo de la investigación es extender el conocimiento humano acerca del mundo físico o social más allá de lo ya conocido, ¿no? Lo que les comentaba, al nosotros hablar de investigación, vamos a utilizar tres procesos importantes, que es lo que ya se conoce, el proceso que se vive durante para obtener algo nuevo. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que entendemos nosotros por investigación. A diferencia, como les comentaba, de otras investigaciones, lo que llamamos nosotros investigación científica, difiere que es precisamente que se utiliza algún sistema, ¿no? No basta con el simple hecho de nosotros leer, por ejemplo, un libro y en el libro identificamos algo nuevo, ¿no? Como una investigación bibliográfica, sino que se requieren de ciertos métodos y técnicas para encontrar datos buenos, nuevos y que nos van a ayudar a nosotros en el sentido de cumplir un objetivo. Esa es la diferencia entre una investigación normal y la investigación científica, que es la que nos vamos a ir enfocando nosotros un poquito más. Entonces, de esta manera, como les comentaba, nos va a ayudar la investigación a establecer un contacto con la realidad. La vamos a ir enfocando mucho en el contexto de lo vinculación comunitaria, como les comentaba. ¿Por qué? Porque en este contexto más de las leyes, normas, reglamentos, cuestiones jurídicas, que es a la que se van a enfrentar en un momento dado, pues se requiere conocer mucho la sociedad, se requiere conocer mucho el contexto comunitario. Y es importante aclarar, antes de continuar más allá, que al hablar de comunidad no nos referimos a un contexto rural, no nos referimos a un conjunto de personas que habitan en un espacio determinado, fuera de los contextos rurales, como a veces podemos entender, ¿no? Sino al hablar comunidad nos referimos a todo aquel grupo de personas, comunidad social con ciertos gustos, comunidad educativa, comunidad religiosa, comunidad política, comunidad, todos los contextos, no hablando de un grupo de personas. Y al final de cuentas, todos los rasgos políticos, normativos, jurídicos que se están viendo y que están viendo ustedes en las diversas asignaturas y las diferentes temáticas que van llevando en su carrera a lo largo de la misma, pues lo van a ir aplicando a esta vinculación comunitaria. Por eso es que se está viendo esta asignatura desde este punto de vista. Entonces, una de las características precisamente es que se recogen conocimientos o datos de fuentes primarias, se procesan, se les da un sentido y ese sentido es el que se aplica. Y es de donde se va a obtener un nuevo conocimiento, se va a descubrir algo nuevo que es lo que se va a aplicar. Existen diferentes métodos, técnicas que vamos a ir viendo más adelantito que nos van a hacer un poquito más fácil esto. Como les digo, de manera de introducción vamos a ver una información teórica. No se me desesperen, no se me aburran, pero sí es importante ver esta parte de lo teórico para poder comprender lo otro y empezar a hacer más dinámica la asignatura. Ya viendo como introducción qué es investigación, decíamos que es conocer algo nuevo. Ya caemos un poquito más a la asignatura que es de investigación científica. Entonces, esto es la búsqueda intencionada de conocimiento a problemas, claro, utilizando el carácter científico y que va encaminado a transitar técnicas que nos ayudan a corregirlo. Al hablar de científico, no nos enfocamos tampoco, para no confundirnos mucho, con cuestiones de inventos, ¿no? Inventos o procesos químicos o experimentar cosas de sustancias, ¿no? Sino que nos hablamos que hay aportación o participación de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Teorías o reglas, normas bibliográficas, teóricos o investigadores de literatura que nos prestan las bases para nosotros crear los nuevos
generar una búsqueda para encontrar las soluciones a las problemáticas sociales que vamos a ir viviendo durante el camino, ¿no? Entonces el método científico pues, va a consistir en esa observación de todo lo que nos rodea. De todo esto que nos rodea se genera una hipótesis. Entonces una hipótesis no es otra cosa más que preguntarse algo o cuestionarse algo de esa posibilidad a encontrar o crearse una pregunta de qué es lo que puede pasar, qué se puede encontrar, qué se puede investigar o qué se puede obtener nuevo, y en base a eso se trabaja la investigación. Dicho de otro modo, es una pregunta que se cuestiona, ¿no? Es una pregunta que se cuestiona sobre un tema X, ¿no? Entonces, claro está que esa hipótesis va a ser solucionada, va a ser resuelta con el proceso de investigación. Dentro de la asignatura vamos a ver nosotros 4 unidades, no sé si ya la observaron, y cada una unidad, de la primera hasta la cuarta, vamos a generar un proceso de trabajo que la final va a ser un pequeño proyecto de investigación, ¿no? En la primera unidad se van a generar ustedes un tema de interés personal, ya sea enfocado a sus demás asignaturas o un tema social que identifiquen, y se van a cuestionar qué quisieran saber sobre ese tema, qué es lo que ustedes quisieran aportar o conocer algo nuevo sobre ese tema. Se van a diseñar los instrumentos que se requieran para contestar esa pregunta. Van a identificar ustedes qué tipo de investigación es, qué tipo de técnicas, qué tipo de métodos, y todo eso al final va a ser un solo proyecto que se va a entregar, ¿no? No es complicado. También les comento que una de las partes que se va a omitir es hacer el trabajo de campo como tal. El proceso de investigación de vinculación comunitaria, pues sí requiere un acercamiento directo con la comunidad, con el grupo social al cual están ustedes orientados a solucionar la problemática. Pero eso es mucho trabajo, eso requiere estar mucho en la comunidad, mucho en contacto con ese grupo. Y pues en el entendido de la cantidad de roles y papeles que tenemos o tienen ustedes a lo largo del día, entonces a lo mejor es complicado. Igual, a manera por ahí del chat o ya en mensajes, ya se puede profundizar más en eso, aclarar más dudas. Si alguno de ustedes tiene el tiempo suficiente o necesario para hacer un acercamiento, pues qué mejor, ¿no? Y qué bueno que así fuera. Porque repito, eso es mucho trabajo comunitario, ¿no? Es mucho acercamiento con la comunidad. Entonces hay unas características de la investigación científica que eso requiere una estructura. Lo que decía yo es un conjunto de elementos que tienen que llevar a cabo. Entonces esa estructura va compuesta por un sujeto. ¿Quién es el sujeto? Sería la persona encargada de llevar a cabo la investigación. Ustedes se plantean un tema determinado, quieren solucionar una problemática sobre ese tema, observan algún inconveniente o simplemente observan que existe algo pero quieren hacer una mejoría. Entonces ustedes son ese sujeto. El objeto sería lo que van ustedes a investigar, sea el grupo social, sea el problema que los acoge, sea la situación por la que están pasando y que ustedes quieren encontrar una mejor. El medio serían todos los contextos que ustedes desarrollarían para trabajar esa problemática, serían los métodos y las técnicas que vamos a ver más adelante. Y el último paso de esa estructura es con un fin, que no son más que los objetivos que ustedes se plantean solucionar o cumplir al final de la investigación o con esa investigación, ¿no? Otra de las características es que es uso de la razón, metódica, sistemática y reflexiva. Quiere decir que durante ese proceso de investigación, ustedes
practican mucho la observación, se tiene que hacer una comprobación de la misma, y en base a una experimentación. Experimentación no quiere decir que sean vertir sustancias químicas y hacer un nuevo experimento o construir algo, sino que ese conjunto de elementos que ustedes presentan de métodos y técnicas vinculados entre sí, pues, utilizan para obtener información nueva. Esa información que obtienen es a lo que se llama como esa experimentación, ¿no? Se, se van a ir dando cuenta ustedes que esto ya lo han hecho muchas veces, ya han investigado, ya han buscado conocimiento nuevo, ya ese conocimiento nuevo lo han ido aplicando inclusive en otros contextos, y que no es nada complicado ni nada difícil. Les repito, esta sesión va a ser un poco teórica porque así se requiere, pero las próximas sesiones ya van a ser un poco más dinámicas en cuanto al trabajo que les comentaba, ¿no? Entonces, no les pido un poquito de paciencia en ese sentido. Obtención de nuevos conocimientos es otra de las características, porque para eso se investiga, para eso es una investigación, para obtener nuevos conocimientos. Ustedes no van con la intención de obtener nuevos conocimientos, no tiene caso que se investigue. A lo mejor ustedes observan que el cumplimiento de o existe una norma o un reglamento ahí que está para juzgar o para atender a un grupo determinado de personas, pero ustedes se dan cuenta que esa norma afecta a un conjunto de esa sociedad, entonces ustedes pueden aplicar esa investigación en cuanto a qué criterios puede llevar o no esa norma, trabajando desde la opinión y del punto de vista de la sociedad. Entonces ahí aplican todas las técnicas y elementos y pueden generar una variable a esa norma. Un ejemplo que se me viene a la mente en cuanto a la temática de que abordan ustedes en cuanto a sus asignaturas enfocadas al derecho. Pero esto es general, ¿no? Otra de las características es que de no existir instrumentos de investigación se tienen que inventar o crear. Por lo general se crean. ¿Por qué? Porque cada investigación es diferente. Cada grupo con el que se trabaje es diferente, cada tema es diferente. Si, por ejemplo, digamos, yo voy a crear una entrevista para un grupo, a una persona, a lo mejor un abogado que quiero conocer un tema en específico. Entonces ustedes pueden consultar algunas plantillas o algunos estructuras ya de entrevistas diseñadas que encuentran en la red o en los diferentes medios de comunicación. Más sin embargo, no el total de las preguntas les va a servir, sino que tienen que adecuar esas preguntas a lo que ustedes quieren saber. Entonces, por eso es que si no va a existir uno tal cual, pero sí necesitan ustedes crearlos, pero eso no quiere decir que no puedan consultar otras fuentes, ¿no? Otro tema muy importante, una característica muy importante dentro de cualquier investigación que ustedes quieran trabajar, es que debe ser objetiva, ¿no? Debe ser directa, sin intervenir cuestiones de preferencias o sentimientos personales. Puede ser que a lo mejor a mí me guste mucho un tema, me apasiona un tema por trabajar, o una asignatura por investigar, o una problemática, me apasiona mucho. Pero si ese tema no tiene una problemática, no va a servir de nada. O si yo quiero solucionar tal problema, pero es de alguien cercano a mí o de esa comunidad que tengo mucho apego, la cuestión de los sentimientos va a entrar inclusive a veces en alterar datos estadísticos, en alterar resultados porque queremos que salga algo negativo para poder beneficiarlos, ¿no? Entonces, ahí a veces nos puede nosotros afectar mucho en el proceso de investigación. Y también afecta un poquito en la cuestión de la vinculación comunitaria, pero también beneficia. ¿Qué beneficia? Que
es un poco más fácil el acercamiento con ese grupo social cuando se tiene un antecedente, ¿no? Cuando se conoce el mismo o cuando ya se tiene una vinculación, un acercamiento previo, ¿no? Otra de las características es disponer del tiempo necesario. No hay un tiempo de inicio, que es cuando se deciden ustedes a iniciar con una investigación, pero no hay un tiempo de término. No hay un tiempo de término porque va a depender de cómo lo trabajen, va a depender de los procesos sociales, porque a lo mejor ustedes están investigando un tema sobre sobre un grupo social y esa problemática únicamente sucede durante cierto periodo, pues tienen que esperar a que suceda ese periodo para visualizarlo, observarlo, investigarlo, llevarlo a cabo, ¿no? Entonces no hay un tiempo determinado para, para investigar en cuanto a culminación. Reproducible, porque todos los resultados que ustedes obtengan pueden reproducirlos, pueden comunicarlos, pueden compartirlos. Y otra cosa muy importante, que muchos de los investigadores, las personas que se dedican a la investigación, no lo hacen, es que obtienen mucha información de una comunidad en específica, sacan datos favorables, pero no los dan a conocer. Entonces, si no los dan a conocer, de nada sirvió la investigación, porque no están solucionando nada. Si ustedes hacen un proyecto sobre la aplicación de ciertas normas o las causas de aplicación de ciertas normas, eh, por ejemplo, en las vías de acceso de las comunidades, por ejemplo, ¿no? Y obtienen resultados negativos que se pueden trabajar para hacerlos positivos y que no afecten a las personas. Pero si ustedes nunca lo dan a conocer, nunca los plasman, nunca los abordan a la comunidad, pues de nada sirve la investigación porque nunca se va a hacer esa mejoría porque no se da a conocer, ¿no? Entonces, todo el proceso de investigación siempre tiene que darse a conocer para que pueda generarse un cambio, ¿no? Yo entiendo la parte que podrán decirme ustedes, bueno, pues nosotros no vamos a ser investigadores, no nos vamos a dedicar a la investigación. Y totalmente de acuerdo, los entiendo, pero sí van a tener mucho contacto con la sociedad, sí van a tener mucha relación con el vecino, con el pariente, con el todas las personas que nos rodean en nuestra sociedad. Van a tener la aplicación, criterio y puesta en marcha de diferentes normas, reglas, leyes, códigos que regulan la conducta de las personas frente a la sociedad. Entonces ahí es donde tienen esta parte de esta vinculación con la comunidad y esos trabajos de investigación con eso. Les decía al inicio, no el que hablar nosotros de investigación científica, no nos vamos a meter en que vamos a hacer grandes libros, grandes revistas, grandes publicaciones para, para publicarlas, no, sino que son los vasos básicos y técnicas que nosotros vamos a tener para acercarnos a estas comunidades, ¿no? Les adelanto, dentro de todas las técnicas y métodos que nosotros podemos observar en los diferentes tipos de investigación, los que nos vamos a enfocar van a ser en observación, observación participante, o los diferentes tipos de observación. Va a ser entrevistas, encuestas y la investigación de acción participativa. En esas nos vamos a enfocar más porque esas son las que nos ayudan más nosotros, inclusive hasta para hacer un trabajo de tarea, ¿no? Inclusive para cómo obtener información de determinado grupo para hacer una tarea que nos deje un profesor, ¿no? Entonces, desde ese sentido lo vamos a ir abordando la asignatura. Y es sistemática, ¿por qué? Porque se realiza siguiendo un plan, ¿no? Hacen una planeación, un cronograma, hacen una serie de pasos que ustedes van a ir siguiendo conforme vaya avanzando la investigación. Primero se plasma un objetivo, se plasma el interrogante, se plasman una metodología, qué van a hacer, cómo lo van a hacer, para qué, cómo, cuándo y dónde. Lo siguen a pasos, obtienen la información, posteriormente, una vez obtenida la información, que son los resultados,
estructuran esos resultados, tabulan y muestran. A partir de la muestra de los resultados ya viene una propuesta y termina la investigación, ¿no? A grandes rasgos eso es lo que vamos a estar manejando. Les decía, existen diferentes tipos de investigación. Una de las tipologías normalmente son tres, que es histórica, descriptiva y experimental, las tres que observan ahí arriba, en las diapositivas. Histórica, ¿por qué? Porque ustedes toman en cuenta durante toda la investigación datos que ya pasaron, antecedentes que me van a ayudar a mí a visualizar el presente, ¿no? O que la mayoría de la información que yo consulto son informaciones ya de años atrás. Descriptiva, porque se va a interpretar algo, se va a describir, se va a narrar alguna situación, algún proceso, alguna norma. Por ejemplo, ustedes pueden hacer una investigación histórica sobre el Código Penal. ¿Qué me va a decir a mí esto? Bueno, yo me voy a ir a investigar, si quieren, de manera longitudinal. Por ejemplo, ahí viene abajo otro tipo de investigación, que es durante los últimos 10 años, cómo ha sido la aplicación del Código Penal en la sociedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí estarían describiendo ustedes durante esos 10 años cómo fue ese proceso, ¿no? Por eso les digo, les va a servir inclusive hasta para hacer una tarea. Les pide el maestro, háganme una línea del tiempo de los juicios orales a partir de que surgieron aplicarse, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues me voy a hacer una investigación histórica descriptiva. Se pueden mezclar, se pueden utilizar de las dos, ¿no? Histórica descriptiva porque voy a investigar tiempo atrás y voy a narrar cómo fue ese proceso. ¿Me explico? Muy bien. Experimental, porque describe lo que será. ¿Qué es lo que será? Que es una aportación o es algo nuevo que nosotros encontramos en la investigación, ¿no? Es algo que vamos a aportar. Normalmente, que de hecho cualquier objetivo de la investigación es ese, ¿no? El aportar algo, un conocimiento nuevo. Vamos a manejar los dos tipos de investigación fundamentales que son cualitativa y cuantitativa, que de aquí se van a narrar todos los métodos y técnicas que vamos a trabajar, que les observo ahorita, de la encuesta, la entrevista, la observación participante y la investigación de acción participativa. Cualitativo se va a referir a todo aquel tipo de investigación que se basa en la obtención de datos no cuantificables. Es la observación, el trabajo mucho con la comunidad, fuentes bibliográficas de lectura, ¿no? Donde no vamos a obtener nosotros, no vamos a basarnos ni en gráficas, ni en códigos, ni en datos estadísticos para hacer la investigación. Y esa es la diferencia del otro tipo de investigación, que es la cuantitativa, donde aquí sí se requiere mucho la consulta y análisis de datos estadísticos, numéricos, gráficos, todos los datos que tienen que ver con la medición de información, ¿no? Más adelantito lo vamos a profundizar más a detalle. Les decía, la longitudinal, el ejemplo que les puse ahorita, esta se caracteriza por hacer un seguimiento de un mismo sujeto en diferentes periodos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que les puse ahorita, el Código Penal durante los últimos 10 años. El mismo sujeto es el Código Penal y los diferentes periodos es cómo fue en el 2018, cómo se aplica, cómo se aplicó en el 2017, cómo se aplicó en el 2016 y así sucesivamente. Depende del tiempo que quieran observar, ¿no? El transversal es el otro tipo, que se centra en la comparación de diferentes sujetos en un momento en concreto, ¿no? Aquí ya son de que ustedes quieren estudiar dos fenómenos en el mismo tiempo. ¿Cómo es la aplicación de los juicios orales? Y cuál es la solución de los mismos en todo el 2018, ¿no? Se hace al mismo tiempo y son dos fenómenos. A eso se refiere cuando hablamos de transversal, que se compara o se le da seguimiento a dos situaciones diferentes durante un
periodo de tiempo. Que se investiguen esos dos términos en un solo año. O se investiguen esos dos términos en el año pasado, ¿no? Pero es en un mismo tiempo. Y la diferencia del año anterior, que es el longitudinal, es que es el mismo, es un solo sujeto en diferentes periodos, ¿no? Durante un largo tiempo, ¿no? A eso es a lo que nos referimos nosotros cuando hablamos de transversal. Y esos tipos de investigación son los que son los más concretos, los más comunes. De aquí se derivan otros tipos de investigaciones, pero como les comentaba, no nos vamos a meter mucho a profundidad en eso porque una nos vamos a, inclusive hasta enredar, se van a enredar un poquito más, y básicamente esto es lo que nos va a servir para llevar a cabo nosotros la asignatura. Como les comento, vamos a enfocarnos un poquito más en lo que es lo práctico y más en los diferentes métodos y técnicos que vamos a llevar a cabo tanto para sacar el proyecto de la asignatura como para que ustedes lo apliquen en los diferentes trabajos de las diferentes asignaturas que van a estar llevando a cabo, ¿no? Esa es la temática. Uno de los puntos que le decía yo, que es la investigación en acción participativa, aquí se descompone inclusive el término y se desglosa lo que es investigación, que ya veíamos que investigación es obtener algo nuevo o el buscar el conocimiento de algo nuevo. Acción, pues es todo lo que yo voy a realizar para obtener ese conocimiento nuevo. La aplicación de instrumentos, el construir nuevas fuentes, el desarrollar diferentes consultas, el apoyarme en diferentes medios, consultar diferentes bibliografías, datos, gráficos, etcétera, ¿no? Y participativa, que esta es la parte importante del concepto, que es la interacción directa con el medio en el cual se está trabajando, ¿no? El participar dentro de esa problemática, el adentrarse al centro de esa problemática. Si yo, por ejemplo, digo, voy a poner un contexto social de aquí de la región de los Mochis. Todos son de la región de los Mochis. Todos saben la existencia por ejemplo, el grupo Yoreme, ¿no? El grupo indígena Yoreme Mayo que tenemos aquí en la región norte. Entonces yo quiero hacer un trabajo de investigación sobre cuál es la participación o cómo es la participación del danzante de venado en una fiesta tradicional. Entonces, a mí no me va a servir mucho el que yo me ponga a leer los libros de cómo es la participación, no lo voy a conocer a profundidad. Entonces, la investigación en acción participativa a mí me hace ir a una fiesta tradicional, el adentrarme a la ramada, que es donde se lleva a cabo la festividad, el interactuar con el danzante del venado, el aprender un poquito sobre sus pasos, sobre ejecución de la danza, el por qué, cómo, para qué, de qué manera, e interactuar con él, inclusive a veces si es necesario ponerme a jugar, sentirlo, conocer los significados, estar con él en el desarrollo de la fiesta. Entonces, eso es lo que se refiere con la participación. Entonces, toda esa interacción, el conocimiento que él me ofrezca, lo que yo observe, lo que yo viva y mi experiencia en esa fiesta, es lo que me va a hacer a mí que mi investigación sea más concreta, más exacta, tenga información más confiable y sea más extensa y obtenga un resultado más positivo por mi participación directa con el objeto de estudio, ¿no? O sea, a eso se refiere uno cuando aplica la investigación acción participativa. Cuando va uno y participa con el medio en el cual está investigando o está trabajando, ¿no? Si pueden observar ahí un pequeño esquema que coloqué ahí donde dice investigación en acción participativa, si se dan cuenta, dice abajito saberes científicos, y los saberes científicos son los que nos aportan teóricos anteriores, lo que nos aportan las lecturas, las bibliografías que nos dicen conceptos de qué es, para qué me sirve o cómo se maneja lo que estoy trabajando.
Ya la forma de los saberes comunitarios, que es el siguiente punto, entonces ya es lo que yo obtengo de mi intervención con la comunidad, ¿no? Si trabajamos el ejemplo que les acabo de dar, saberes científicos me dicen, si yo leo un libro, me dice qué es el venado, qué es el danzante de venado, a lo mejor y cómo se ejecuta una danza, pero hasta ahí, ¿no? Pero si yo ya aplico el saber comunitario, que es mi participación y la intervención con la persona que ejecuta la danza del venado, la que la lleva a cabo, entonces ya voy a saber qué se siente, cómo se prepara, de qué manera se prepara, por qué lo ejecuta así, durante qué tiempo, cuál significa cada son que ejecuta, ¿no? Voy más a profundidad. Entonces, es como se complementa el saber científico con el saber comunitario. Los agentes que intervienen, interventores o las personas que intervienen son todas las personas que van a estar colaborando dentro de la investigación, ¿no? Yo como el sujeto que está estudiando, el lanzante de venado como la persona partícipe de la investigación, todas las personas que están ahí, los demás oficios dentro de la fiesta tradicional que pueden colaborar, o las personas que se vinculan dentro de, ¿no? Y la comunidad en sí, que es todo el contexto donde se llevó a cabo la fiesta tradicional. De esa manera yo voy a obtener los nuevos saberes, ¿no? Que es la parte central aquí de la investigación. Que al final de cuentas la investigación de eso se trata, ¿no? De obtener nuevos saberes. ¿Y cuál es el nuevo saber que voy a obtener? Realmente cómo fue la participación de este danzante, ¿no? Entonces, en el caso práctico, poner un ejemplo de ustedes, obviamente no es lo mismo que hagan una investigación de cómo un juicio oral, de lo teórico, de leer un libro o ver un video, al que vayan ustedes a un tribunal y estén presentes al momento de desarrollarse un juicio oral, ¿no? Estén inclusive hasta interactuando con las partes que intervienen durante el desarrollo del juicio oral. Entonces, ahí sería la investigación acción participativa. De otro modo, sería únicamente investigación teórica. ¿Por qué? Porque únicamente están consultando teoría y de ahí están obteniendo o dar respuesta a una pregunta, ¿no? Entonces, se le da más importancia, más grado de validez a una investigación de acción participativa que a una investigación normal. ¿Por qué? Porque el investigador se profundiza más con el contexto de estudio y obtiene resultados más exactos, ¿no? Y al final de cuentas, como les digo, toda intervención que tengan ustedes siempre va a ser frente a una persona, contra la solución del conflicto con esa persona, ¿no? O contra la aportación de algo nuevo hacia esa persona o hacia ese grupo de personas, ¿no? Es el acercamiento más cercano que van a tener siempre cuando estén llevando a la práctica todo el conocimiento que adquieran a lo largo de la carrera, ¿no? Entonces, por eso es que les estoy comentando de esta manera y estoy tratando de hacer esos ejemplos. Si a alguno de ustedes se le viene a la mente un otro ejemplo o quiere participar con un otro ejemplo con lo que se está viendo y mostrar un poquito más, si se está captando el mensaje, adelante, pueden hacerlo, pueden interrumpir y pueden hacerlo, ¿no? No hay ningún problema. Yo encantado de que lo hagan, ¿no? El método IAP, como les comento, de investigación acción participativa, combina dos procesos, que es el de conocer y el de actuar. Como les digo, conocen el medio en el cual van a trabajar, pero también actúan dentro de él, ¿no? Se vinculan dentro de él. Se analiza y comprende mejor la realidad, exactamente. ¿Y cuál es esa realidad? Sus problemas, necesidades, capacidades, recursos, diferencias, inconvenientes, todo lo que se desarrolle en ese contexto, ¿no? Decía al principio, por los que llegaron, se ingresaron un poquito tarde, decía al principio que al hablar de vinculación comunitaria, no me refiero inclusivamente a hablar de un contexto rural, de una comunidad en específica, ¿no? No me refiero a hablar que la comunidad de Mochicawi o que vinculación comunitaria con la comunidad del Tero, con la comunidad de los Pozos, no, sino que hablar de un grupo de personas, de una comunidad
Una comunidad es un grupo de personas que comparten criterios y trabajan en conjunto, ¿no? Un grupo de un salón de clases es una comunidad educativa. Y yo puedo ir a trabajar con esa comunidad. Si voy a un supermercado, las personas que atienden el supermercado son una comunidad laboral, son una comunidad que trabajan en conjunto, ¿no? Por sacar adelante ese supermercado. Yo puedo trabajar una problemática con ese supermercado, con ese grupo de personas, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de vinculación comunitaria. Vamos más allá de un enfoque rural, sino que vamos a vincularnos o el saber cómo relacionarnos con el prójimo. Cómo sabemos de antemano que el exterior, veámoslo de esta manera, ¿no? El exterior, que es allá afuera, de la puerta para allá, vamos a topar nosotros con personas de diferente manera de pensar, de comportarse, de dirigirse, de actuar, que inclusive muchas veces no se va a congeniar con ellos. Entonces se tiene que buscar esa estrategia, esos métodos o esta técnica para entablar una comunicación o un diálogo sin llegar a conflictos, ¿no? Más en el sentido cuando se están manejando leyes, normas o códigos conductuales que rigen el comportamiento de la persona o del individuo frente a la sociedad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, quiero que vayamos nosotros enfocando esta asignatura, ¿no? Desde ese punto de vista, quiero que ustedes vayan pensando qué tipo de problemática se le viene a la mente. Si ya leyeron la asignatura que está en la plataforma, si no la han leído, vayan a observar que una de las actividades es detectar algún problema o una situación que ustedes quisieran investigar, preguntarse qué quieren investigar, y tratar de identificar a lo mejor con los tipos de investigación que vimos ahorita, cuál sería, y ir estructurando esa investigación que se va a hacer de aquí hasta el final de la asignatura, ¿no? Entonces, es importante el proceso de vinculación comunitaria, sí, es muy, muy importante. Ahí puse yo esas dos imágenes para comprender un poquito más lo que es el concepto de vinculación, que es la interacción y relación con las demás personas, ¿no? Pero más allá de interacción o de simple relación es el trabajo, el ponerse de acuerdo, el entablar una comunicación de paz, de respeto. La segunda y la tercera, que van muy de la mano, son conceptos afines, son similitudes, entonces no es muy tedioso. Y en la tercera videoconferencia ya vamos a ver la cuarta unidad, que es ya un poquito más apegado a lo que es la participación ya del profesional o del investigador dentro del contexto de estudio. Y ahí vamos a determinar ya bien lo que es el proyecto, el trabajo final que van a realizar, donde sí van a realizar la aplicación de uno de los instrumentos que realicen, ¿no? No tan tedioso, no tan complicado, pero sí de una manera un poco sencilla. Lo importante es practicar un poquito ese acercamiento que nos va a ir ayudando, ¿no? Uno, a lo mejor nosotros somos tímidos, somos cohibidos para expresarnos frente a los demás, para hablar frente a un grupo o simplemente para dar a conocer un tema en específico. Entonces, todo este tipo de métodos y técnicas de la investigación, acción participante, de la observación, de las entrevistas, de las encuestas, nos van a ayudar a generar ese acercamiento. Entonces, de esta manera es como vamos a ir viendo un poquito esta parte. Aquí se maneja el término de que el campo de estudio es el medio ambiente, ¿no? Y a nosotros hablar de medio ambiente no nos referimos a flora y fauna, a árboles o animales, no, sino el medio ambiente es todo el espacio que nos rodea, todo el contexto que nos rodea, ese es un medio ambiente. Entonces, todo lo que se puede hacer por solucionar un conflicto dentro de ese medio ambiente, todo ese trabajo de investigación, que algo nuevo que se puede aportar, eso es lo que se puede realizar, ¿no?
Entonces, en el mismo contexto donde saludan ustedes, su trabajo, el trayecto a su trabajo, en su mismo hogar, pueden haber situaciones, y no que sean conflictos o problemas, sino situaciones por mejorar, ¿no? O algún caso que se le pueda aportar algo nuevo. Eso es lo que se puede trabajar, ¿no? Y de ese sentido nos vamos a ir enfocando nosotros. Muy bien, muy bien. Y ya, pues de esta manera, como les digo, vamos a, a trabajar la parte de la asignatura un poco dinámica. Sí era importante hacerles ver un poquito esta parte de teoría para introducirnos a esto. Igual, a lo mejor no era teoría ajena a ustedes, ya habían escuchado qué es investigación, ya habían escuchado cómo se realiza una investigación, ya han hecho muchos trabajos, ya han hecho muchas tareas y han aplicado muchos de estos tipos de conceptos que vimos ahora. A lo mejor no sabían exactamente qué era histórico, descriptivo, analítico, cualitativo, cuantitativo, longitudinal, transversal, ¿no? Todos esos conceptos que vimos ahorita. Pero ahora a lo mejor ya pueden decir, ah, mira, lo que hice el otro día para el trabajo de tal maestro, pues fue parte descriptivo. ¿Por qué? Porque narré un proceso, o fue histórico. ¿Por qué? Porque me fui a fuentes anteriores, añadas, los consulté y presenté unos antecedentes sobre esta situación o este problema. Entonces, en ese sentido, eh, conforme la marcha, vamos a ir puliendo más este conocimiento. Yo voy a estar a la orden en mensajes. Igual, si quieren anotar por ahí mi número de teléfono y un mensaje de WhatsApp o algo sobre una duda, sobre la temática que vean en la asignatura o sobre alguna anotación que tomaron sobre la videollamada o algo, estoy a la orden. Mi número de teléfono es 6681 42 70 72, ¿no? Ese es mi número de teléfono. Igual, si quieren manejar el correo, también les proporciono el correo. Mi nombre es Edward, EDWARD, punto 2991 @hotmail.com. Ese sería mi correo, mis datos, cualquier duda, comentario o aportación, yo estoy a la orden. Igual ya pueden observar las actividades que están ahí en la plataforma, en la asignatura, y en base a eso, cualquier duda, igual estoy a la orden. Bien, entonces, por aquí, por este momento, aquí le vamos a parar. Me da mucho gusto haber coincido con ustedes el día de hoy, haber interactuado, tenido esta plática. Espero que para la próxima puedan entrar un poquito más y generar un diálogo más, una interacción, estar compartiendo ideas, que eso va a ayudar mucho a enriquecer más tanto lo que yo le diga como lo que ustedes puedan aportar, ¿no? Bueno, los dejo. Yo sé también que tienen actividades de más. Fue un placer. Les deseo lo mejor y que tengan muy buenas noches.